Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos a Espacio Más Entrevistas y hoy vamos a hablar con Víctor Martín. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Un placer, muy bien. La verdad es que con ganas de reencontrarnos, de vernos y también de conocer con profundidad tu proyecto de Desconexions. Para ello te presento. Tú eres el Project Manager y también fundador de Desconexions y también Creative Director de Abysmal Team, un proyecto que ha nacido también, que tiene unos años o menos, ¿no? Un par de años, sí, sí, Par de como años, mucho. con lo cual es muy reciente, está casi salido del horno, así que también es como una evolución del primer proyecto de Desconexions y de esto hablaremos en profundidad. Para ello me gustaría empezar preguntándote acerca de Desconexions. ¿Cómo empezaste este proyecto? ¿Cómo se inició toda esta aventura? Bueno, yo es un poco lo que explico siempre, ¿no? Que yo me encontraba, tras 10 años de trabajar en el aeropuerto de Barcelona, trabajando con halcones, entrenando halcones para que pudieran, pues, dispersar las aves que luego chocan con los aviones. Ujú. Y allí me di cuenta de que para mí era mucho más difícil trabajar con las personas que tenía que liderar que no los halcones que debía entrenar, ¿no? Y así que, bueno, poco a poco dije, me voy a formar en el mundo del último animal que me quedaba por entrenar, que eran las personas. Y bueno, es un mundo apasionante que no tiene final. O sea, realmente, como sabes muy bien tú, la mente humana y las emociones es algo extraordinario. Y poco a poco yo tenía muy claro que el escenario en el que yo me movía bien era, nunca mejor dicho, mi campo de juego era la naturaleza, era el campo, ¿no? Ujú. Y así que empezamos a sondear, a hacer pruebas de cómo funcionaba. En aquel entonces, ahora hace 12 años, éramos los frikis, o sea, éramos gente que querían llevar directivos y directivas a la naturaleza y era como un poco extraño. Pero poco a poco no solo nos dimos cuenta que el modelo era muy bueno, sino que además empezaban a salir cada vez más empresas y más grupos y más personas que lo que hacían era utilizar el medio natural, los escenarios naturales, para Ujú. poder hacer un desarrollo ya no solo a humano, sino también de los equipos. Así que Correcto. Desconexión así empezó a andar hasta ir avanzando cada vez, pues, en equipos más complejos, iniciándose quizá en equipos un poco con menos complejidad hasta el día de hoy, que estamos haciendo Ujú. como operaciones bastante más quirúrgicas, ¿no? De microcirugía en algunos Ujú. equipos que lo requieren. Y sobre todo también, de alguna manera, después de la pandemia, se ha como acrecentado, ¿no? Esa necesidad de volver a contactar con la naturaleza, porque nos hemos tirado más de un año, no sé cuántos meses encerrados y es como, wow, nos ha faltado, ¿no? Ese volver a los orígenes. Sí, la pandemia es lo que acabó de hacer un poco el catalizador, ¿no? Mm. Impulsó un poco lo que ya veníamos en prepandemia. En prepandemia cada vez teníamos una sociedad más tensa, más estresada, Sí. que luego la pandemia subió el volumen de ese estrés a un nivel muy bestia. Pero me atrevería a decir que se ha hecho durante muchos años, ya no nosotros, sino gente que venía antes que nosotros, un trabajo de concienciación ambiental, de Ujú. esta despertar emocional de la naturaleza de la gente. Y ahora que tenemos un problema y a la vez una benedicción, que es que tenemos Sí. ya muchísima gente que quiere acceder a esos bienestares, a eso que nos entrega la naturaleza, pero Ujú. que debemos organizarlo. Y ahora estamos justo aquí, ¿no? En cómo hacemos para toda esta gran masa que queríamos que viniera a la naturaleza, que Exacto. queríamos que mirara, que pusiera los ojos al bosque o a la naturaleza. Ahora, ¿qué hacemos para que no se nos desmadre, ¿no? Con este realmente aumento de demanda que estás hablando tú ahora Totalmente. mismo? Eso se vivió, mucha gente después de cuando empezaron a abrirse, ¿no? A desconfinarse. Yo me acuerdo que salía por la montaña, yo vivo en una zona donde hay bosque, y parecía las Ramblas, parecía como que todo el mundo estaba ahí Mm. paseando. Claro, en vuestro caso lo que hacéis es de una manera en la que hay un método, hay un proceso, hay un trabajo que está organizado. No es simplemente vamos a subir a la montaña, sino que realmente hay una metodología detrás. Bueno, aparte de la metodología, que lógicamente, como muy bien sabes tú, es una parte más científica, lógicamente Ujú. sí que hay un proceso. Ujú. Nosotros no solo utilizamos la naturaleza como escenario, como un lugar de juego, campo de juego, sino que además la utilizamos como fuente donde nutrirnos de esos conocimientos, esa sabiduría que hace Ujú. cientos y miles de Sí, años que muchas comunidades indígenas y territorios ya sí. han ido adquiriendo. Y sobre todo nos da la herramienta muy, muy clave, que aparte de la contemplación que pueda dar la naturaleza, da esa observación, que el hecho de observar, Ujú. de ese acto tan revolucionario como es parar, Ujú. entrega muchísimo más de lo que podemos observar. El hecho de posicionarnos en el origen, en volver a lo básico, hace Ujú. que se despierten instintos que tenemos adormecidos, que forman parte al final de esa metodología, ¿no? Del despertar. O sea, es el parar para volver a despertar y ver cosas que
son súper básicas y súper originales, nunca mejor dicho, ¿no? Y es que ese volver al origen pasa para darnos cuenta de eso, de que menos es más y todo es más fácil de lo que parece. Tal cual. Totalmente. ¿Cuáles son las mayores resistencias que te encuentras con los directivos, directivas o equipos de empresas? Bueno, son muchas, son muchas. Suerte que se equilibran, ¿no? Porque hay muchísimas ganas. Cuando decías después de la Vale, pandemia, tuvimos grupos que les decías, bueno, ahora salir aquí a hacer esto, pero nada, con un minuto ya lo tenéis hecho, ¿no? Y se desaparecían. O sea, la gente tenía una necesidad de caminar por el bosque o por un entorno natural que desaparecían, necesitaban más que un minuto, ¿no? ujú, Eh, y eso, pues bueno, te lleva a darte que hay muchas ganas, pero también hay reticencias, como estabas diciendo tú. La principal, si trabajas, yo he dicho siempre que el team building no es que deba morir, o quizás sí, para evolucionar en algo nuevo, que es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Venimos de un team building, ¿no? que viene de la época más militar, de sí, entrenar, de crear equipo, de gente con chalecos de colores, con postis, con pizarras. Hay que volver al original, hay que volver a saber que un equipo son un grupo de personas humanas, que hay ujú, que volver a desnudar esas personas y decir, hey, soy tu compañero de trabajo y trabajamos desde las emociones, ¿no? También. exacto. Y aquí lo que hacemos y lo que nos ha dado muy buen resultado es que trabajamos ya no solo con muchos de los hoteles en los que los grupos acaban yendo, los equipos de trabajo, las empresas Ujú, cuando hacen un workshop o una salida, también estamos ya ofreciendo escenarios un poco más salvajes, donde ujú, lo primordial es que cambiamos la actividad de 2 horas y media, que la gente se lo pasa muy bien y hay una pequeña transformación, porque en una actividad de 2 horas y media sí hay algo que puede ayudar al equipo y puede ujú, calar y puede perdurar un momento perdurable, pero ujú, sin ninguna duda, y eso pongo las dos manos en el fuego, después de 12 años trabajando con gente, el cambio radical es en la convivencia. O sea, el exacto. cambio espectacular, una transformación brutal es en la convivencia, que a la vez, esa convivencia en un refugio de montaña, en una cabaña en mitad del bosque, con sus comodidades y que puedas hacer tus presentaciones, lo que necesites, trae piezas clave de esas reticencias, como por ejemplo la vergüenza. Ujú, Porque la vergüenza, cuando tú tienes que dormir al lado de tu compañero de trabajo, ahí estamos entrando sistémicamente en una bola donde normalmente no se entra, ¿no? Porque exacto. yo, cuando tú ves un compañero de trabajo y más gente que trabaja un poco uniformada, de repente te lo encuentras un día, hostia, ¿tú vistes así? Sí, sí, yo visto así, yo soy heavy, o a mí me gusta la música clásica. Sí, Estás reventando burbujas que qué bueno. normalmente no reventarías. Con lo cual esas reticencias están, pero una vez petas esa pequeña membrana transparente, porque no deja de ser una membrana transparente, todos somos humanos, allí empiezan a haber cambios muy bestias Qué y bueno. cosas que cuando la gente, ¿no? Todo el mundo de la consultoría nos llenamos la boca de los equipos de alto rendimiento, ¿no? Claro, un equipo de alto rendimiento tiene que pasar por aquí, Mm, tiene que ir abajo, tiene que ir al origen y tiene que entender, ¿no? Como en el caso del libro este de Víctor Frank, En busca de sí, sentido, ¿no? Que llegaban al campo de concentración y los desnudan a todos y ahí no había ni médicos, ni futbolistas, ni deportistas, no había nada, eran humanos, eran trozos de carne, exacto. ¿no? Sí, Pues sí, sí. hay que volver ahí para a partir de ahí construir equipos desde la sinceridad, la humildad y la transparencia, que no deja de Mm, ser al final autenticidad, qué que es bueno. otro de los factores y valores que estamos todos intentando luchar, que Es es como muy quitar complicado en la era en todas la las que estamos. máscaras o quitar todos los adornos, 100%. todas las Personajes, protecciones. ropas, totalmente, sí Exacto, señor. qué bueno. Entonces entiendo que ese tipo de procesos que estáis realizando ahora, que va más allá del team building, son procesos donde la gente, el cambio que se produce después es más notorio, ¿no? Es un cambio, como dices, ¿no? Más transformador, ¿no? No son pequeñas capsulitas, sino que realmente la gente luego sale, ¿no? Con un cambio más marcado, más notorio. Sí, eso se lo decía al padre de Spiderman, ¿no? O al abuelo de Spiderman. Le decía que Mm, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es verdad. Cuando rompes estas membranas, hay que mm, andar muy fino, ¿no? Porque suceden muchas cosas, ¿no? Y aquí es donde es como una arma de doble filo. O sea, es muy positiva esa transformación. De hecho, una vez que hace poco, cuando hicimos con una actividad en un refugio de montaña durante 48 horas, la gente era el viernes y se iban y todos se abrazaban, ¿no? Esa mm. sensación de cuando eres niño y te vas de colonias y el Sí, último día te vienen a buscar tus padres y te tienes que marchar de amigos que has conocido de 10 días y te parece que eso es la cosa más chunga que vas a hacer y que te vas a tener que afrontar esa separación, ¿no? Pues yo lo he visto con adultos. Yo he visto adultos que ostras. trabajan cada día juntos, abrazarse, llorar, emocionarse. Digo, tíos, que pasa el fin de semana y el lunes os veis en la oficina. Porque has ido a Qué un fuerte. lugar, en esas 48 horas has ido a un lugar
que todos lo tenemos. Y como la evolución ha ido tan rápido, hemos creado unos personajes y unos avatares que nos mantienen en unas posiciones que cuando dices, vamos a parar un poco y vamos a volver a ser niños o vamos a volver a ensuciarnos, a jugar, a estar en la naturaleza. El otro día hice una actividad, y me decía una chica, qué bonito, ¿no? He olido el olor del musgo con la lluvia, la humedad, y me ha recordado a cuando yo era pequeña y iba al bosque, ¿no? Y dije, hostia, qué lástima que solo los niños vayan al bosque y quede como entendido que en la infancia sea buena la naturaleza. Pero es que la naturaleza no es buena solo en ese momento del ser humano. Es buena en todos los eslabones y cada uno de ellos, incluso en la senectud, cuando la persona se está haciendo mayor y va de camino a morirse, a volver a formar parte de ese musgo que estábamos diciendo al inicio, ¿no? Con lo cual, para mí es súper importante que esa naturaleza, yo siempre lo digo, y esto en la nueva etapa en 2023 que arranca Desconnexions, que la vais a ver todos, la naturaleza no existe. La naturaleza no existe. La naturaleza es todo. O sea, es esta conversación, son tus gafas, es mi jersey, son los cascos. La naturaleza no es un concepto alienado de nosotros, es todo. Con lo cual, No hemos entender de eso separarlo, me hay lleva que aquí. ponerlo. No El lo bosque podemos está separar. ahí y está aquí la ciudad. No, está todo. Exacto, Qué exacto. bueno. Hablando más también de esos entornos naturales, entiendo también que la gente cuando va, ¿no?, a ese entorno donde puede volver a ver, pues, más verde, ¿no? Hay también como a veces como una respuesta a volver a la ciudad. Es decir, hay ese punto de decir, estaba más cómodo en mi cama o estaba más cómodo con mi teléfono, porque sé que, no sé si lo mantenéis, el hecho de quitar los teléfonos durante esas jornadas, no hay conexión, no hay teléfonos, ¿eso aún lo seguís haciendo? Sí, hay una alianza que es que los teléfonos se abren por la noche, ¿no? Para ver Vale, hijos, madres, vale. padres, abuelos, todo, ¿no? Se hace una pequeña alianza. Lo que sí que estamos viendo cada vez más, empresas que cuando lo hacen en una jornada de una mañana más una comida, Vale. ya no quieren recibir el teléfono porque saben perfectamente lo que simboliza, ¿no? Que al momento en cuando abras la caja de los truenos, pierdes a todo el equipo durante aproximadamente unos 20 minutos, Ya, tienes la gente respondiendo el mundo virtual, ¿no? ya. Esa parada de respiración de la gente para poder ver toda esa información. Como me decías, también lo hay en el hecho del volver a la ciudad. Aquí hay de todo. Hay gente que le Hay de gusta mucho todo. la naturaleza, hay gente que no le gusta tanto. Lo que sí que es verdad que se agradece muchísimo una comida, un bocata, un cacho pan con tomate o en un cacho de langoniza en medio del campo, y luego cuando bajas a Barcelona después de 48 horas y te duchas con agua caliente en tu casa, íntimo, tranquilo, la gente es como que muchas veces me decía, algunos he escuchado, ¿no? ¿Qué ganas tengo de llegar a casa para darme una bañera, ¿no? Hostia, es que eso ya de por sí es bonito, porque es recordar que las pequeñas grandes cosas que damos por Mm, sentadas, como abrir un grifo y que exacto, sale agua caliente, eso todo el exacto, mundo se llena la boca ahora del mindfulness y la presencia, eso es presencia. Darnos exacto. cuenta que apretar un botón de una máquina de café y que salga un café recién hecho, eso no es normal. No es normal, eso es una cosa mágica, es una cosa extraordinaria. Con lo cual, en estos momentos donde estás un poco fuera de la zona de confort, a pesar de que se puede calibrar, y puedes hacer grados de salir de la zona de confort desde a mucho nivel a poco nivel, ¿no? Pero sí creo que en esta nueva era, y más ahora que hablamos de greenwashing y hablamos de social washing, hay que bajar un eslabón, hay que bajar un eslabón en todo el mundo de los eventos, en todo el mundo de los team buildings, y que con muy poco se puede hacer mucho, eso seguro. Totalmente. No es cuestión tampoco de que sea algo súper elaborado, sino realmente las sinergias, ¿no?, que se generan en el equipo. Pues a lo mejor pueden hacer equipos que podrían hacer una serie de gincamas o serie de elementos súper elaborados, pero luego mejor no han conectado entre sí. Se lo han pasado súper bien, pero no ha habido esa conexión que es lo que a lo mejor se busca, ¿no? Y al revés, ¿no? Como quizá el hecho de convivir en un refugio de montaña y poder estar durante X tiempo en un entorno específico, a lo mejor eso sí que crea esa conexión más profunda. Bueno, ya lo decía Einstein, ¿no? Que no hagas siempre lo mismo si quieres resultados diferentes. No vayas a la raíz del problema, ¿no? Exacto. Es así, es así 100%. O sea, no creo que hay sí, se puede hacer team building de 2 horas y media. Sí, se puede hacer y realmente bien hecho y bien estructurado salen cosas que después se Vale. pueden aplicar, ¿no? Y es muy interesante siempre y cuando haya un acompañamiento de un facilitador o una facilitadora que le meta bastante caña y a tiempo real, que no es nada fácil, porque la figura esta no es nada fácil, y más en el medio natural abierto, que entran muchos otros factores. Los factores ambientales, que son importantísimos, el calor, los mosquitos, el frío, la lluvia. Hay que andar muy fino en estos aspectos, pero también los Exacto. hay las interferencias externas. Una persona que anda, un perro, un pájaro,
cualquier cosa que sucede y también tienes que calibrar el equipo más todo lo que envuelve el equipo. Lo tienes que proteger, entre comillas, para que tengan su espacio de crecimiento, ¿no? Así que, Totalmente. sinceramente, creo que el presente, ya no el futuro, el presente está en dar un potenciómetro, aumentar el grado de convivencia. Y los Ujú, equipos deben ser valientes. Y sí que estoy viendo actualmente que estas experiencias más transgresoras o más de cambio están ujú, llevando a un punto de que los directivos que están ahora mismo a grandes cargos empiezan a ser gente de tu edad o de la mía. Gente ujú, que tienen una visión distinta, entienden las cosas de otra perspectiva, con lo ujú. cual esta gente están bastante más preparados a todo este tipo de Están más experiencias. abiertos o abiertas a ese tipo Sí, de... sí, Muy bien, eso es importante totalmente. también. Hay que renovarse al final, o uno se renueva o ya sabemos lo que O toca. desaparece. Sí, sí, Exacto. tal cual. Hablemos, Víctor, también de ese nuevo proyecto, este proyecto que hemos mencionado al principio, de Abysmal Team. ¿En qué consiste? Mira, nosotros hace 7 años hicimos una experiencia en un hotel de aquí de Cataluña que Ujú, consistía en una audioguía y te hacía un recorrido por dentro del bosque y había unas paradas de autoconocimiento, ¿no? Que eran pequeñas reflexiones, pequeñas cápsulas para reflexionar. Y vas con un pequeño soporte que es un librillo donde vas apuntando lo que una voz con una metáfora a través del bosque te cuenta, ¿no? vale. 8 años después, no solo la experiencia ha funcionado muchísimo para individuos a nivel individual, sino también para grupos, para retiros y tal, Ujú, sino que, bueno, se ha visto que se ha podido alargar en el tiempo. En ese momento primigenio donde se inició era muy visionario, porque realmente la ujú, gente decía, hostia, ¿dónde vas? ¿No? Pero ha funcionado muy bien. Esto, a la experiencia llegó a oídas o ya, bueno, creo que hice una conferencia en Andorra y ahí me dijeron, hostia, esto hay que aplicarlo aquí, en este territorio, ¿no? ujú, Iniciamos bueno, unas conversaciones y llegó al punto de que ahora ya tenemos instauradas 3 experiencias en el territorio andorrano. Unas son para muy bien, individuos, a nivel individual, muy bien. otras son para equipos de empresa y Ujú, otra es para familias. Y no deja de ser al que queríamos darle la vuelta al calcetín de un sector que ha sido demonizado en los últimos tiempos, como es el turismo, ujú, que ha hecho mucho daño a los territorios, que ha consumido, etc. Y dijimos, hostia, pero el turismo es muy interesante, ¿no? Porque hay una gran masa de gente dentro del mundo del turismo. Y dijimos, calla, si aproximamos como herramienta y damos la vuelta al calcetín, igual el turismo es una herramienta de cambio social exacto, y también de cambio personal, ¿no? Con lo cual añadimos perfecto. una nueva cápsula dentro del sector del turismo, que era la transformación. Mm, Y transformación no a nivel bestial, sino una transformación de decir, yo, el participante, cuando ujú, salga de la experiencia, no solo se lleva pedagogía o aprendizaje, sino que además se lleva una pequeña transformación o una gran transformación. Ya no es el mismo que cuando he hecho esta experiencia, con lo cual eso ya no tiene precio. Es como un proceso de psicología, ¿no? Estás haciendo ujú, algo mágico, es una obra de arte, ¿no? De poder ayudar a una persona que realmente pueda tener una nueva calidad de vida, una segunda vida dentro exacto, de una vida, ¿no? Pues esto lo hemos aplicado al turismo y luego ya estamos trabajando también con el Valle de Arán, muy intentando bien. implementar un poco la tematización de los itinerarios con esta perspectiva del mundo de los valores. Ujú, Y luego se va aplicando a diferentes entidades privadas, públicas, que quieran tener una experiencia turística en sus instalaciones distinta. Y ujú, aquí creamos, conjuntamente con varias personas de Barcelona, porque ujú, estamos trabajando en muchos proyectos como freelance y dijimos, mira, vamos a generar una marca para que se nos entienda un poco, ¿no? Y ujú, generamos Abismal.team para poder llegar a toda esta gente que entienda el proyecto, porque es algo muy innovador, muy visionario. De ujú, hecho, mucha de la gente a la que le hemos hecho presentaciones dice, hostia, es que el territorio aún no está ni preparado de dónde estáis ujú, vosotros, ¿no? Y aquí es donde entra que ahora estamos empezando a hablar ya con otros sitios, con otros lugares como Francia o como wow, otros más lejanos, porque esta gente sí que en sus parques naturales, sus parajes, sus pueblos incluso, están en esta onda, ¿no? Porque qué hablamos bueno. de una sociedad muy estresada, muy encapsulada, pero ¿qué les ofrecemos? No Mm, basta solo con ofrecer terapia. Debemos ofrecer espacios, debemos ofrecer escenarios, debemos ofrecer momentos para que todas estas personas tengan cierta intimidad, pero a la vez ujú, acompañadas. Porque exacto. no sé, yo siempre he dicho que ahora que hay tantos baños de bosque y todos estos temas, Ujú, ¿no? Yo he dicho, quien no sea terapeuta, que no haga terapia. Esto debe ser así, porque puede hacer algo de acompañar, de estar, ¿no? Con los coachings, etc. Pero yo creo que lo que sí se puede hacer es generar espacios para que las personas ujú, puedan estar bien íntimamente,
se les despierte algo y digan, hostia, esto igual lo tengo que trabajar, ¿no? Y a partir de aquí, como ahora se está entendiendo muy bien la terapia como algo normal, como ya tú sabes muy bien, pues quizá eso es un sacar el corcho y a partir de aquí empezar a vaciar para poder volver a llenar la botella de otro líquido, ¿no? Está fantástico. Porque entiendo, Víctor, que esas audioguías que creáis, hay de todo, ¿no? Desde audioguías más informativas, audioguías más quizá de experiencias, más quizá sensoriales, o ¿en qué consisten? Bueno, lo de las audioguías se ha hecho en algún sitio específico. Yo siempre he dicho que en Vale, la naturaleza no debería haber ninguna audioguía. En la vale, naturaleza usamos unos soportes de 1000 tipos distintos, lo que sí vale, nos hemos dado cuenta que en todas estas experiencias, si acompañamos con señalética en el territorio, pues ya en la vale, señalética hay toda la información, ¿no? vale, Pero en el soporte, lo que nos permite el soporte es que en el territorio casi no haya nada. Y así tú vale, llegas a una zona natural y tú no ves nada. Si tienes el soporte lo vas a ver, pero si no, no lo vas vale, a ver, ¿no? vale, Con lo cual, yo creo que esa intimidad en la naturaleza hay que volver un poco también a lo analógico. vale. Y si puedo y si se permite, vamos a lo analógico. En esta era en la que estamos ahora mismo de la imagen y la comunicación y el diseño, acuramos muchísimo y cuidamos muchísimo, con mucho mimo, la imagen que damos y cómo lo comunicamos. Porque recuerdo a la gente que pueda oír esto que el 20% de la población, esto es mi estadística personal, ¿eh? El 20% de la población ya entiende todo esto, entiende la naturaleza, entiende la espiritualidad, entiende el cuidarse a uno mismo. Ahora, después de la pandemia, igual estamos en un 25, Ha ido dirección hacia el creciendo. 30, ¿no? Sí, pero el resto de personas aún siguen en la línea de que todo sigue normal y todo sigue igual. Yo, mi objetivo y misión de vida es llegar a todo ese 80 o 75% que aún siguen en la inopia y les da exactamente igual todo esto y en la naturaleza ven una pista de esquí o directamente solo ven pues el ir a buscar setas o pasar un rato entretenido con los amigos, ¿no? Yo creo que hay que trabajar muchísimo con este sector y ahí es donde estamos picando piedra para poder ayudar a toda esta gente, acompañarlos a ver que dentro de una vida se pueden vivir muchas también. Es como de alguna forma también como educar al cliente, ¿no? O hacer ese cambio también de enseñanza a ese cliente o esa persona que quiere pasar por ese proceso, ¿no? De experiencia. Mira, lo has dicho extraordinario y te agradezco que lo hayas sacado porque lo has dicho perfecto. O sea, yo en todas las conferencias de naturaleza, de turismo y tal, siempre digo lo mismo. Ya no debemos educar al proveedor, no solo al Mm, proveedor, o debemos educar al turista, debemos educar al mm, usuario en cómo va a consumir esa herramienta tan potente que es la naturaleza. O sea, totalmente. en el último proyecto que hemos hecho por familia es que se entrega un decálogo de cómo tienes tú que acercarte a la naturaleza. Todo el mundo hace retiros, ¿no? Y se retiran Mm, a hacer yoga, nutrición, mm, psicología, el enneagrama, los sí. insights, lo que sea, ¿no? Hay miles de Hostia, cosas. es que quizá lo más interesante del tema es que no te retiras a la naturaleza, te Mm, acercas a la naturaleza. mm, Y ese cambio de mentalidad, qué bueno. es el crucial, es el crucial. Yo no me retiro de nada. En la ciudad también hay naturaleza. Lo que haces es acercarte aún más a una naturaleza que crees que es beneficiosa para ti. Pero no hace falta retirarse de nada. Esa es la idea. O sea, la idea es acercarse un poquito más a la naturaleza y sobre todo ese cambio de paradigma es el que quizá nos ayuda a entender que el planeta va a seguir y el planeta no se va a acabar. Lo que se va a acabar son las condiciones para que nosotros sigamos aquí. Exacto. Los que nos extinguimos son los seres humanos o algunas otras especies, pero el planeta seguirá dando vueltas y tanto. Totalmente. Víctor, nos acercamos al final de la entrevista. La verdad es que el tema de desconexión y también con ese proyecto que has mencionado de Abysmal Teams también da para mucho y seguro que en un futuro también podremos seguir esa evolución. Me gustaría para la gente que a lo mejor no nos está viendo, transmitir un último mensaje, un mensaje esperemos, de esperanza, de que a lo mejor pues aún pueden hacer cosas, pueden cambiar cosas y que hay alternativas y opciones. ¿Tú qué les dirías? Que la naturaleza sabe muchísimo más que nosotros, eso para empezar, lo tiene muy claro, el planeta lo tiene muy claro, no hay causalidades ni casualidades, aquí el planeta tiene hasta el milímetro, y que sí que creo, yo creo aún me queda un atisbo de luz en creer en la humanidad, porque Mm, estamos dentro, me atrevería a decir, de uno de los momentos más interesantes de la historia de la humanidad, y estoy súper orgulloso de vivirlo, porque es esperanzador, y sobre todo, la pieza clave aquí es volver a enredarnos. Y cuando digo enredarnos, digo volver a hacer red, mm, a tejer entre nosotros contactos y esto nos lleva a que hagamos una elisión, a que fundamos el ego, nos lo carguemos
y entendamos que todos vamos a una, que somos muchas hojas del mismo árbol. Con lo cual, aquí lo que debemos hacer es enredarnos. Y sobre todo, para enredarnos, cargarnos ese ego que nos va a ayudar a poder enredarnos con el de la derecha, con el de la izquierda, con el del centro y con el de atrás. Y así, entre todos, podemos salir hacia adelante. Si no, bueno, pues probablemente en unos años se va a poner el cielo rojo o lo que sea y vamos a marcharnos, unos más jóvenes y otros más viejos. O sea, un poquito como la película Interestelar, ¿no? Esta película de, de hace unos Sí, años sí. o muchas otras. Pero sí me ha gustado este concepto también de enredarnos, de crear la red. Porque ahora mismo vivimos una época donde a través de los medios de comunicación, a través de las redes, se está tendiendo mucho a la polarización. Dos extremos, ¿no? Como dos grupos que luchan, ¿no? En muchos ámbitos. Política, identidad, nacionalidad. Y al final es, oye, vamos a crear esa conexión independientemente de lo que pienses, lo que opines, lo que creas, lo que, ¿no? Vamos a hacer esa conexión porque somos humanos al final. Somos, como tú decías, Es ¿no? que, Naturaleza. claro, claro, es que lo maravilloso del tema es que si entendemos que esto es natural, nos daremos cuenta que no hay problemas. No hay problemas, solo hay expectativas. O sea, es que aquí fuera, en el escenario natural y en la vida misma, no hay problema, todo son expectativas, con lo cual en la naturaleza suceden muchas cosas, pero se continúa, porque se continúa desde la no expectativa. No espero nada, solo vivo en el espacio. Los humanos vivimos en el tiempo, por ejemplo, y los árboles viven en el espacio. Y eso es un entender que todo es natural, ¿no? Que es un poquito también lo que hablabas de esas sabidurías ancestrales, ¿no? Esas reglas Totalmente. que lleva la Tierra pues miles y de millones de años, ¿no? Como el hecho de que al final nosotros somos una pequeña porción del tiempo, ¿no? Hay un gráfico que mostraba, ¿no? Todo lo que es la evolución de la Tierra y si fuera en un día creo que nosotros éramos como décimas de segundo. La humanidad al final son décimas de segundo dentro de un Sí, sí. continuo. Si es un año, aparecemos el día 31 para las uvas. Exacto, algo así Sí, creo sí. que era. Víctor, para la gente que quiera vivir una experiencia, que quiera también, lo que decíamos, cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad, cambiar esa forma de ver, ¿no? Su día a día o su vida, ¿cómo puede llegar a vosotros? ¿Cómo puede llegar a contactar? Pues fácil. O sea, nosotros somos una familia, o sea que tanto por la web como por el teléfono que está en la web, como por redes sociales, nos pueden encontrar. Yo hago mis píldoras cada vez en cuando me apetece en Eh, Instagram para dar un poco a conocer el mundo de la naturaleza. Y es un poco ir transmitiendo y despertando en un sector que son las redes sociales, que está lleno de contenido y que en muchas ocasiones es un poco de contenido vacío, pues intentar hacer activismo poniendo contenido que nutra, que pueda hacer que ese humus de esa red que estamos esperando pueda generar más micelio y poder llegar a más sitios. Muy bien. Tenemos la página de Desconexions, ¿no? Que es desconexions punto es, ¿puede ser? O .com. .com, perdón. .com y luego también la nueva de abismal.team, que es así, ¿no? Sí, señor. Abismal.team. Perfecto. Pues luego lo pondremos también en los comentarios. Víctor, ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que ha visto y vea esta entrevista empiece a replantearse su relación con la naturaleza, pero también con ellos mismos y con su entorno. Muchísimas gracias. Mucha naturaleza para todos. Un abrazo. Cuídate. Chao. Chao.